Monty Piro. ¿Qué pasaba, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están las máquinas? Seguimos con la nueva tendencia que es todo mal con público. Sí. Tenemos aquí hoy a Carles. ¿Qué tal, Carles? Muy bien. Vale. Ahora nuestro rollo es traer público muy limitado, todo Sí. mal en fiestas privadas. A lo mejor se nos Mm. puede contratar para, yo qué sé, tienes un cumpleaños, un evento. Ujú. Pues vamos y hacemos el podcast ahí en Muy bien. tu casa. Nos mandáis un DM Ujú. y lo negociamos. Muy bien. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué tal ha estado tu semana? Mi semana no hace falta hacer ningún comentario, creo yo, ¿No? sobre mi semana. ¿No has hecho nada que pensaras que era demasiado tarde, pero que ahora te has convencido a ti mismo de que no? No, yo sigo pensando que es demasiado tarde para cualquier cosa. Ya no Incluso hay- para pensar que es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para mí. Yo estoy esperando el momento. Yo fantaseo, Monty Piro, voy a decir una cosa muy grave aquí, como hago siempre, y luego me arrepiento porque digo, doy una imagen de mí mucho peor de lo que soy en realidad. Yo en realidad soy más guay, soy más positivo de lo que muestro, pero no puedo evitarlo. Y es que yo fantaseo con la idea de poder sacrificarme para salvar a la humanidad. Pero eso está súper guay, eso no Sí. creo que diga nada malo de ti. O sea, fantaseo con esa oportunidad, rollo. Mira, Una fantasía como muy, Yo lo muy haría. Bruce Willis. Yo creo que cualquier Sí. calvo de más de 40 yo creo que sí. fantasea Sí, con sí, sí, eso, sí. ¿no? Yo creo que los hombres estamos... Creo que no es nada raro, es decir, no dice nada malo ni bueno de mí en cuanto a que soy A ver, un es como señor... esa idea de aunar dos cosas, ¿no? El morirte, Mm. pero de una manera muy épica. Yo creo que todos los hombres seríamos capaces de sacrificarnos para salvar el mundo, pero la mayoría somos incapaces de fregar los platos. Durísimas declaraciones. Sí, yo creo que somos capaces de una cosa, pero no de la Yo, por otra. ejemplo, yo no me sacrificaría por salvar el mundo. Mm, Ni de coña. Mm. Primero porque no creo que el mundo merezca ser salvado. Y es curioso porque si yo no me si yo tengo la oportunidad de sacrificarme para salvar el mundo y no lo hago, Ujú. significa que voy a morir junto al mundo. claro, Pero prefiero morir junto al mundo. sí. O sea, es como dos pájaros de un tiro. Es que me claro- muero yo y a tomar por culo el mundo. Es que claro, Monty Piro, tú y yo hemos fantaseado mucho con la idea del fin del mundo, Hasta de que- vivir el fin del mundo. Hasta que nos comimos el COVID y ya nos hemos chapado la boquita, ¿eh? Hombre, claro, porque menudo fin del mundo de mierda. Pero, claro, sería muy irónico que después de fantasear tanto con experimentar el fin del mundo, llegue el fin del mundo y justo tú tengas que dar tu vida, perderte el fin del mundo y además que no haya fin del mundo. Claro, es que además yo creo que para salvar el mundo, Mm. o sea, mi idea de salvar el mundo es destruirlo, Claro. ¿sabes? Entonces en realidad me estoy sacrificando, porque estoy tomando la decisión adecuada para salvar el mundo. Claro, pero ¿qué que clase de en mi destrucción idea de salvar estamos el hablando? mundo es que, pues no lo sé, tú has planteado la situación. Ya. No lo sé si estás hablando de un meteorito que yo tengo que frenar con... No lo sé. A ver, O sea, no sé en qué situación mi muerte salvaría al mundo. Ya. Lo has propuesto tú, Ya, define es un poco tú extraño, sí, sí, sí. de qué estamos hablando. A ver, yo cuando pienso en el fin del mundo solo pienso en meteoritos. Es Sí. el único fin del mundo que me gusta. Yo pienso más en que me atrae. extraterrestres. A mí me gusta más la invasión extraterrestre. Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo lo podría evitar? Pues ya que tengo como buenas dotes comunicativas Ajá. y hablo idiomas, pues Sí. a lo mejor negociando, ¿no? Diciéndoles, mira, matadme a mí, o sea, Ajá. llevadme a mí, a vuestro planeta. Y Eso estaría guay porque estarías sacrificándote, pero tú luego no morirías, sino que te irías a alguna parte. que a lo mejor luego hasta me caen más guay. Podría ser, aunque... No lo sé, pero yo me veo más como en ese rol. De si tengo que negociar, bueno, lo puedo hacer. Claro, o sea, Pero tú- yo siempre me visualizo como alienígenas, Ujú. más que meteoritos. A ver, también me interesa. O sea, ese fin del mundo me interesa, también estoy ahí. O sea, quiero decir, cualquiera de las dos opciones me parecería guay. Menos el puto COVID otra vez, lo que sea. Claro, claro, claro. Y si fuera otro fin del mundo, ya me opongo. Ya sí que lo intentaría impedir. Como que, por ejemplo, No que- sé, guerra nuclear o algo así. Ya. Sí, A el ver, tema- una guerra nuclear, si es muy rollo, o sea, rollo muy inmediato, rollo que ves el hongo ese y ves cómo se acerca la destrucción y te arrasa, eso está guay. Pero en guerra nuclear simplemente nos morimos todos de hambre y de... Pero tú estás planteando el escenario post-nuclear. No, es que un escenario por nuclear es deprimente. Eso, ¿quién lo quiere? No, Ya. algo inmediato, algo que se vea venir. Pero que sea- tengas un segundo para verlo venir. o que aunque dure un poco más, pero que tú lo veas, que veas un espectáculo. Vale. Y que tenga un principio, como un principio y un final.
Pero no algo alargado en el tiempo y nos vamos extinguiendo como especie muy poco a poco. Eso es deprimente, eso no lo quiere nadie. Vale. Yo quiero algo espectacular, que pueda sentarme en una silla con un limón granizado y disfrutar del espectáculo. Estoy de acuerdo. Cosas que no. Que no, coño. Vengo a decir una cosa que es un poco un matiz de una que ya dije creo que en la primera temporada. ¿Ah, sí? Cuando hablé Venga. del uso del literalmente mal. Vale, sí, Vale. eso sigue ocurriendo Sí, y pero seguirá ocurriendo. vengo ahora a denunciar el abuso del literalmente. Todo el mundo está abusando del término literalmente. Sí. Y muchas veces, además, haciéndolo mal. Ujú. O sea, utilizando literalmente para cosas que no son literales. Pero literalmente se está usando por encima de las posibilidades que Normalmente tiene. se utiliza más mal que bien. Se utiliza más mal que bien, pero incluso aunque se utilice bien, Ujú. se está utilizando demasiado. Ya. Y no puedo. Me está dando ya un poquito de... Me da una cosa, me da como una congoja, ¿sabes? Sí, yo creo que No es... estoy bien. Creo que ocurre un poco como esta otra cosa que odias que diga todo el mundo y sobre todo que odias que diga yo en el podcast, que es esta coletilla que ahora ya no me acuerdo porque me la has inhibido y ya no lo puedo decir. De alguna manera. De alguna manera, de alguna forma, y tal, que son cosas que puedes extraer de la frase y se queda igual. Sí. Literalmente creo que lo puedes hacer también. Sí. Porque Tal cuando cual lo usa la gente, sí. tú puedes extraer literalmente y la frase se queda igual. Literalmente puedes extraer literalmente. Creo que al final es una coletilla, es algo que tú puedes añadir y hace como que completa más la frase, ¿no? Tú puedes hablar durante un segundo más y como que es más completo todo. Porque si solo dices lo que es literalmente algo, sin el literalmente como que queda muy corto. Ya, pero cuando de verdad hace falta utilizar literalmente, Claro, se ha perdido. se ha desvirtuado. Total. Y Se está eso- abusando. Está feo, porque literalmente Es necesario. es necesario mantenerlo. ¿Hubo algún desgraciado? O sea, en teoría no sé dónde se posiciona la RAE aquí, pero se dice que se permite como hipérbole. Ah, bueno, ya, y pues venga, pues vale Yo no todo estoy de ya. acuerdo. Pues ya vale Yo no todo. estoy de acuerdo. Pues no se puede. No, porque entonces como nosotros señalamos a los que dicen literalmente Claro, mal. No puede ser. Me opongo. ¿Y tú qué traes? Los políticos que en la ficción... Los políticos en la ficción, en la realidad no. En el cine, en las series, en todo. Odio que los políticos no tengan ideología. Es una cosa que no soporto. Cuando es un personaje, uno de los personajes de la serie o de la película es un político. Y te lo anuncian, es importante en la trama. Y entonces, vale, si es importante en la trama, quiero saber, ¿es de izquierdas? ¿Es de derecha? Claro. ¿Es liberal? Para yo entender un poco la psicología de ese político. Pero nunca te lo dicen por razones X que debe ser lo que sea, la política de todo este mundo, ¿no? Es un poco la falta, el no querer posicionar políticamente claro. una película en la que el protagonista es un político, Claro. que es muy lógico. Pero es que puede ser el protagonista y Sí. no saber si es de izquierdas o de derechas. Ya. Y lo que dicen muchas veces es rollo, si es un político que cae en la corrupción o tal, pues te lo venden como populista. Es populista. Pero ¿en qué clase de populismo Ya. estamos hablando? ¿Del populismo que acaba apaleando a inmigrantes o otro tipo de populismo? ¿Qué es esto? Y Ya. no hay manera, no. Simplemente te quieren vender una idea de la política súper blanda, súper estereotipada. Los políticos son todos iguales. Sí, como si la siempre- política fuera una profesión a la que le puedes extraer la ideología. Exactamente. Ya. Yo entiendo que en Estados Unidos es más fácil hacer Porque este tipo son de todos de personajes derechas. porque son todos de derechas. Es cierto que hay pocas diferencias, pero me da mucha rabia. Yo quiero personajes en la ficción que sean políticos, que se sepa de qué pie cojean. La turra emocional. Marcos, ¿Qué pasa? esta semana quiero hablarte de no estar bien. Y tú me dirás, pero hija de puta, si llevas literalmente 10 meses hablando de Lleva esto. literalmente tal. Y sí, precisamente por eso quiero hablarte de no estar bien como estado. No permanente, espero, pero sí duradero.
Porque A a ver. veces las personas no estamos bien, por lo que sea, durante un tiempo. Ajá. No hablo de una resaca, ni siquiera de esas de los 40 años que duran 5 días. No hablo tampoco de tener un mal día, ni siquiera de una mala semana. Te hablo de cuando no te queda más remedio que instalarte durante una temporada en no estar bien. Y eso, de manera irremediable, condiciona y atraviesa tu existencia. Porque suceden cosas muy interesantes desde este estado. La primera es que tu entorno tiene que asumir que la persona que eres ahora está teñida por esta situación. Porque la tristeza, Marcos, es como el cilantro. Una vez lo incorporas, todo queda invadido por su sabor. Y esto, que parece una obviedad, no lo es tanto. No todo el mundo está dispuesto a aceptarte triste, decaída y bajonera. Y no te hablo de que se preocupen, que es normal, ni de que sientan impotencia porque les gustaría sacarte de ahí y devolverte a tu estado anterior. Te hablo de que a veces resulta difícil mostrarte tal y como estás, porque la gente se ha enamorado de ti o te ha elegido como amiga con otras circunstancias. Les gustas divertida, cínica, animada, proactiva, graciosa. Y aunque parezca evidente que uno está para su gente en las buenas y en las malas es más difícil porque aportas menos. Pero la gente que nos quiere debería ser capaz de querernos también, aunque ahora seamos un coñazo insufrible a veces, aunque nos quedemos repitiendo en bucle el mismo tema que nos obsesiona, o aunque no seamos tan funcionales como lo son ellos. Porque todo eso es real, es auténtico, y lo siento mucho, pero c'est la vie. Es inevitable, me temo. Pero ojo, porque hay una trampa. Porque la tristeza, aunque con su filantropía te transforme, no te elimina. Yo sigo siendo la misma mamarracha, sigo teniendo mi sentido del humor, mis ganas de divertirme y mis ganas de vivir. Las sigo teniendo, solo que no las tengo disponibles todo el rato. Y esto me parece clave. Porque a veces no nos permitimos transitar la absoluta ambivalencia que supone no estar bien, que básicamente significa estar fatal y estar genial en ratos alternos. Estamos mal, pero de vez en cuando aparecen destellos de lo que fuimos, seguimos ahí. Y con el tiempo y la terapia, el que se la pueda permitir, esos destellos cada vez aparecen más hasta que un día vuelven a ser lo normal. Y estoy un poco harta de que estar mal parezca ser la causa de todo lo que nos sucede a los que estamos mal. Y no, joder, está todo mezclado, somos todo a la vez. Es terriblemente paternalista que alguien perciba que he hecho o dicho esto, porque claro, como estoy mal, y perdona, pero de eso nada. El dolor me está jodiendo, pero no me está anulando, ni me está arrebatando mi capacidad de agencia. Que hay gente deseando evadir cualquier responsabilidad en un conflicto contigo, porque claro, es que estás mal. Yo estoy mal, pero soy una tía chulísima que tiene las cosas muy claras en ciertos aspectos y en otros estoy terriblemente confundida y dominada por la ansiedad. Pero ni eso me hace menos, ni me culpa de todos los males, ni exime a nadie de su puta responsabilidad. Si me tratas como una mierda, es posible que me cabree mucho. Y no será porque estoy mal, será porque eres gilipollas y lo serías igualmente aunque yo estuviera experimentando el putísimo nirvana. Porque desde el sufrimiento o incluso la depresión, soy una persona completamente válida y me suceden cosas que aunque interseccionen irremediablemente con mi dolor, no necesariamente están sesgadas por él, ni este me define por encima de todo. Porque la tristeza es como el cilantro, pero la personalidad es como la puta salsa de soja, también va a plantar cara para imponer su sabor. Dice David Le Breton en su obra Antropología del dolor que una virtud del dolor consiste en recordar el precio de la existencia y la dicha elemental de disponer de sí sin obstáculos, sin nada que vuelva al sujeto extraño a sí mismo y lo aleje de los demás. El alivio tiene valor de reinstalación en el mundo, de reapropiación plena de una vida provisionalmente mutilada. Y sí, creo que el dolor, pese a todo, tiene esa maldita virtud. Al arrebatarnos algo que considerábamos propio por derecho, nos pone frente al espejo y nos muestra lo que somos sin la alegría. Y no nos suele gustar. Y paralela a la tristeza por la pérdida de esa alegría, sucede la lucha por reconquistarla. Y eso, aunque sea algo horroroso, es, que duda cabe, un proceso de lo más interesante. La tristeza, la depresión, por hacer una analogía marxista, no deja de ser una hegemonía opresora que se nos impone en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, y corremos el riesgo, como sucede con las hegemonías políticas, de creérnosla, de pensar que si es el discurso dominante, es que es el válido. Y de eso nada. La lucha por la hegemonía cultural sobre nuestros pensamientos y acciones pasa por cuestionar ese status quo que se nos instala. Y alguien que vive en lucha contra lo que le oprime siempre es alguien digno. Así que mucho cuidado con desmerecer a los tristes, a los deprimidos, a los que no están bien, porque también ahí hay una resistencia y hay una dignidad enorme. Y empiezo a ver que la alegría como conquista tiene mucho más valor que la alegría que se tiene por defecto, esa que tenemos cuando la vida no nos ha golpeado demasiado duro todavía y no hemos estado encerrados con nuestros monstruos. Así que mucho cuidado con reducirme a que no estoy bien o a que estoy llorando mucho porque estoy en guerra. Y cuando la gane,
esta alegría que voy a reposeer va a ser un galón, una medalla, mi puto mayor logro. Decía Benedetti, defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y en cierto modo, defender la alegría también tiene que ver con no girar la mirada ante el dolor, sino precisamente con mirarle a los ojos y sostener la batalla. Y el que no valore mi batalla o me perciba como menos valiosa y esté esperando a que esté bien para volver a acercarse, que se largue. Porque yo soy yo con mi dolor, con mi crisis existencial, con mi tremenda vulnerabilidad, mi fragilidad asomando por cada rincón y también con la seguridad aplastante de que precisamente porque conozco la lucha, sabré celebrar la victoria. Todo este horror también forma parte de mi patrimonio, de mi acervo emocional. Este infierno es mío, me lo estoy currando. No se te ocurra menospreciarlo. Estoy ardiendo y no me estoy consumiendo. Imagínate qué puto poder que tengo. Dice también David Le Breton que el dolor es inherente a la vida como oposición que da su plena medida a la alegría de existir. Vivir tiene un valor virtualmente precario, amenazado. De ahí la dicha que siente el enfermo aliviado de su mal o que poco a poco se acerca a la curación y el júbilo de los primeros días de libertad que suceden a una larga internación. En todo dolor hay en potencia una dimensión iniciática, un reclamo para vivir con mayor intensidad la conciencia de existir. Así que amigas tristes, jodidas, perdidas, desubicadas, desesperanzadas, deprimidas, ansiosas, locas, lloronas, las que tenéis el corazón roto, las que no podéis más, que nadie os arrebate ni media micra de vuestra agencia ni de vuestra esencia. No tenéis que esperar a estar reparadas para ser queridas, para ser respetadas, ni para ser validadas. No tenéis que esconder vuestro dolor ni forzar vuestra mejor cara para que la gente no se sienta incómoda a vuestro lado. No tenéis que contener ni una maldita lágrima para ponérselo fácil a absolutamente nadie. Estamos jodidas hoy porque estamos peleando por la tremenda alegría de mañana. Muchas gracias, Monty Peiró. Otro mitin más. Otro semanal. Otro mitin semanal de Monty Peiró contándonos lo mal que está. Los que máquinas, ya no se da mal en realidad, ¿sabes? Pero los máquinas no están tan bien. Pero estoy y muy no pasa obsesionada nada. con David Le Breton desde hace Ya un lo tiempo, veo, ya ya. lo sabes, Ujú. y me flipa como toda la reflexión sobre el dolor que él hace y a mí personalmente me da mucha esperanza porque no se trata de romantizarlo, pero se trata de aceptar que desgraciadamente parece ser por lo visto que hay cosas por las que hay que pasar, sí o sí, ¿no? Y es verdad que pelear por recuperar ciertas cosas que has tenido y que a lo mejor en su momento las dabas por hechas o no las valorabas porque pensabas que siempre había sido lo normal. En mi caso, la estabilidad emocional es mi gran batalla. Pelear por ella creo que me va a hacer valorarla desde un nuevo lugar. Mi psicóloga me insistía mucho en cómo a veces olvidamos quiénes somos. Creo que le has dedicado una sección entera a olvidar quién eres, ¿no? Y me insistía mucho en decirme que no es que... O sea, tú eres tú. Y a veces simplemente se te olvida y tienes que recordarlo, pero no dejas de ser tú, ¿no? Y creo que va un poco por ahí lo que comentas de cómo la tristeza pues nos puede cambiar, nos puede amortiguar quiénes somos, ¿no? De cara a los demás. Y es importante saber que no has cambiado y no has desaparecido. No, Sigues siendo esa persona. Y también creo que es importante, de cara a nuestras relaciones con los demás, aceptar que tu colega, aunque nunca lo hubieras visto así, también es así. O sea, lo que somos frente al dolor también forma parte de lo que somos y debería ser un derecho. Porque al final parece que eso, que cuando estamos jodidos, como que se lo queremos ocultar a la gente que queremos, porque es verdad que hay gente que no sabe sostener el dolor. Y entonces cuando te ven mal, se sienten mal y entonces tú no quieres que se sientan mal y no te muestras mal y en realidad es todo muy poco honesto. Primera porque si tu colega antes te divertía y ahora te pone la cabeza como un cesto, te jodes. Porque no deja de ser todo parte de lo mismo y pretender que las personas que conocemos solo sean de la manera en que nos resulta a nosotros más cómodo es terriblemente egoísta y además me parece que encierra unas narrativas bastante peligrosas porque aunque sea por seguir siendo egoístas, tú también vas a estar mal.
si no lo has estado ya, yo creo que la crisis existencial te la vas a comer. Mi postura ahora es esa, a lo mejor hay gente que no, pero yo creo que te la vas a comer. Entonces más nos vale estar ahí todos para todos, porque vamos a tener que pasar por aquí. Muchas veces yo creo que nos prohibimos estar mal delante de los demás porque tampoco queremos decepcionarnos con los demás. Ya preveemos. Sí, Prevemos una posible reacción que no nos va a gustar de ciertas personas. Esta persona me parece que no le va a molar mucho que yo llegue un poco con la cara hasta el suelo. Voy a hacer un poco el acting para que no se me note demasiado, ¿no? Me identifico mucho con lo que dices. Además, yo creo que sí que oculto bastante, no a mi círculo muy cerrado. O sea, tú cuando me preguntas cómo estoy, yo te puedo decir que estoy mal sin ningún tipo de problema. Pero es cierto que yo me encierro mucho en mí mismo cuando estoy mal. Y no sé muy bien exactamente... ¿Porque eres un hombre heterosexual, sí, a lo mejor? Claro, sí, supongo que tiene que ver directamente con eso. Creo que yo mismo me rechazo, que es una cosa que igual no hemos comentado. Creo que todos en parte, o sea, creo que la batalla, de hecho, la gran batalla, es dejar de rechazarnos estando mal. Que yo estoy en eso, porque yo quiero estar bien, lo ansío. Entonces, cuando estoy mal, estoy más preocupada por dejar de estarlo que por atravesarlo. Yo soy capaz de ser incluso divertido cuando estoy muy mal. Sí. Creo que lo has comprobado algunas veces. Pero hay veces que cuando estás mal, estás realmente mal. Eres una nube negra con patas. Y yo mismo, yo me borro. Sí que es cierto que yo no... Pero claro, porque muchas veces no queremos ser... yo creo que es multifactorial. Por una parte, no queremos ser vistos así porque a nadie le viene bien que de repente su imagen sea esa. Sí. Pero también digo que yo ahí sí que sé que lo he soltado. O sea, yo me he abandonado yo estoy haciendo cosas súper indignas delante de un montón de gente y he soltado, desde que he soltado la idea de que yo tengo que ser todo el rato fuerte, lógica y digna, y a veces puedo ser un despojo que solo dice completas chorradas y cosas muy miserables, estoy en paz, no es para tanto. O sea, de verdad os animo a que lo hagáis. El otro día tuve una conversación con mi amiga Estela, que creo que es quizá la persona con la que yo más sincera soy. Y expresé unas cosas tan vergonzosas que van tan en contra de lo que la mayoría de gente cree que yo pienso y siento. Sí. Pero yo lo hago porque sé que ella no deja de verme a mí en ningún momento. Me ve como soy y que yo de repente sea una musaraña, una rata, un gusano, una oruga, gritando cosas que son terroríficas sobre mí misma. Sé que a ella no le no se preocupa por mí, porque ella ve toda la dimensión y ve que eso, en ese momento concreto, yo necesito expresarlo. Y yo me voy a dormir tranquila porque eso que me está comiendo no lo he tenido que ocultar y lo he dejado salir. Y porque lo dejo salir se va. Porque no todas las cosas que sentimos forman parte de nosotros o nos definen. A veces nos están atravesando cosas que las queremos decir. Claro. Y ya está. Y de verdad os animo a eso, a que no necesitemos que los demás nos vean todo el rato como si fuéramos seres súper guays. No pasa nada. Eso por una parte. Y luego por otra, lo que decías de no queremos que los demás nos decepcionen. Pero ya vale con eso. O sea, los demás que se empiecen a relajar un poquito. También. Claro, que tampoco pasa que no hace falta decir gran cosa. O sea, es que a veces... No, pero hay veces que la gente quiere estar contigo porque eres divertido y he quedado con tal, me lo voy a pasar bien, y de repente no te lo vas a pasar bien. No. Pues lo siento. Te jodes, pero porque a veces cuando se abraza con naturalidad el dolor ajeno, a lo mejor no te lo pasas bien, pero a lo mejor de repente tienes una conversación súper interesante porque desde el dolor no te anulas. Desde el dolor tienes otras visiones y tienes otro sentir. Y cuando lo puedes expresar libremente, de repente, pues puedes tener una conversación. Yo he tenido conversaciones extremadamente profundas desde este estado, de las que estoy harta porque necesito volver a hablar de chorradas y de tal. Pero sí que creo que he tenido algunas de las conversaciones más interesantes de mi vida. Y al final eso es tan importante como las noches más divertidas de mi vida, creo yo. Pues sí, Monty Peiro, alégrate, coño. Que sí, joder. Si estás triste, no estés triste. No estés triste. Monty Peiro. ¿Qué pasa? Te he traído una sección que no sé
no sé por dónde va a salir, la verdad. Vale, Pero sí me gusta. Una sección apresurada, una sección relativamente improvisada. Vale. De hecho, estoy intentando alargar un poco eso porque no tiene introducción, va a piñón. Bueno. Si quieres te puedo decir cómo se titula. La sección se titula Cosas horribles por las que hay que pasar obligatoriamente solo por el hecho de vivir. A ver, Ese es el me título. interesa muchísimo. Pero he hecho un ejercicio honesto de intentar encontrar las cosas universales. O sea, no he intentado buscar es como humor, ¿no? hay un antropólogo que se llama Ajá. Herskovits Ujú. que buscó los universales, Ujú. o sea, que los universales de la especie humana. Es decir, qué cosas Ujú. son inherentes a Ujú. toda la humanidad independientemente de la cultura. ¿Y tú Claro. has hecho eso? Eso, pero en las cosas horribles por las que hay que pasar. O Obviamente, sea, los universales del mal. Muy obviamente de universal esto tendrá poquísimo, porque obviamente estaré hablando de la clase... Sí, de cosas horribles por las que un hombre cis hetero blanco europeo... Exacto, exactamente pasa, pero bueno, yo no puedo más, porque si no, universal hay muy poco. Vale. Pero voy a intentar ser lo más universal posible. ¿Vale? Cosas horribles por las que pasamos necesariamente solo por vivir. La primera de todas, nacer. Pero nacer no es horrible. Nacer es traumático, o sea, sales... Pero nacer es traumático, ¿por qué? Si no tienes, no lo sabes. Pero eso se queda. Eso se te queda. Eso es un trauma que se te queda ahí y no lo terminas de superar nunca. Seguro. Por eso estamos como estamos todos y nos lo montamos Un tan poquito mal. freudiano te veo, ¿eh? Sí, muy freudiano. Nacer es que tiene que ser muy desagradable. O sea, imagínate todo el proceso en que estás, te sacan de un coño, estás sangrando, te cortan el cordón umbilical, que es el que te ha dado de comer durante 9 meses, Ya. te cogen del cuello, te dan una hostia en el culo para que llores. Eso no tiene ¿Habéis ningún visto sentido. así? No, eso tiene que ser un trauma. Además, tienes segundos de vida. En solo segundos de vida eso te tiene que impactar una barbaridad, o sea, Ya. para todo eso. Pero en fin, sigamos que si no acabamos nunca. Más cosas. Problemas dentales. Muy horrible. De esto sabes tú bastante. Sí, esto es bastante horrible. Muy mal. Romperte algún hueso. Todo el mundo se rompe algún hueso Yo alguna no vez. me he roto nunca un ¿No te hueso. has roto ningún hueso? No. Pues eso es que tiene que venir, lo siento mucho. Eso es que te Bueno, tiene a ver, que yo no venir. creo que todo el mundo se rompa un hueso. Yo creo que sí. Yo creo que estadísticamente todo el mundo se rompe un hueso. Vale. Perderte en un supermercado. Hostia, esto me está pasando mucho porque como me acabo de mudar a un barrio nuevo donde los supermercados que hay, que tengo varios, son nuevos, Sí. no encuentro las cosas y el otro día lo pensaba de, hostia, qué ganas tengo Ujú. de venir aquí y saber, saber dónde dónde tengo están que las ir. cosas, sí, sí, porque sí. estoy yendo... es que es horrible. Además, lo voy a Sí. decir, estoy yendo al supermercado del Corte Inglés, que es una cosa que para mí es como... No puedo evitarlo, soy de pueblo. Ajá. Y en mi pueblo, ir a Valencia al supermercado del Corte Inglés era como una cosa al alcance de muy poca Muy gente, una poca cosa muy gente. burguesa. Claro. Y entonces ya lo tengo cerca y voy Ajá. y me siento como una mujer rica o Y algo te así. sientes bien. Y tengo que decir Ujú. que siempre he tenido fama de caro Sí. y es verdad. Y es verdad. Pero ahora mismo no está más caro que el Mercadona. No, claro, el Mercadona se le ha ido la Cuidado flapa ahí, totalmente. Cuidado. Se ha adueñado de absolutamente todo. Y no te Y intentan ya meter se la su suda. marca de mierda con calzador. No, ya se la suda, ya ponen Claro. es más caro hacendado que cualquier otra Pero sí, mierda. tengo ganas de sentirme como en casa en el Ujú. supermercado. ¿Qué más cosas horribles nos pasan necesariamente por vivir? Pues hacer el ridículo delante de mucha gente. En algún momento lo tenemos que hacer, asumámoslo. Recibir un balonazo en la cara. Todos y cada A mí uno. me dieron uno que yo llevaba gafas, me incrustó las gafas en la cara de tal manera que tuve una costra Ajá, con la forma con la de las forma de las gafas. O sea, yo me Madre quitaba mía. las gafas Que un y buen tenía pelotazo gafas de pleno, además. de baloncesto. De baloncesto. Sí, me incrustó las gafas. Tuve una Claro. costra con la forma de las gafas. Habría sido guay que te hubiera dado tan fuerte que las gafas te hubieran incrustado en el ojo y se te Me hubiera hubiesen operado la curado, vista. te hubiera operado la vista ya de entrada, ¿no? ¿Qué más cosas pasan? Perder cosas. Vamos a perder cosas necesariamente y algunas de mucho valor. Perder dinero, casi peor que perder cosas. Todos perdemos dinero en algún momento. Vomitar. Fatal. Desgraciadamente vamos a vomitar, hemos vomitado y nos toca vomitar más en nuestra vida. Son momentos muy desagradables que tienen que venir y es una cosa que a mí me pone muy tenso porque odio vomitar, no me gusta. Soy así de raro. Más cosas, jaquecas, dolor de cabeza.
Horrible. Tú no tienes muchos dolores de cabeza, me No parece. tengo muchos, pero bueno, he tenido. Desafortunada, madre mía. Pero tengo pocos. Yo vivo con un Spidifen en mi cartera, siempre, fijo ahí Me para está doliendo protegerme. ahora. O sea, fíjate cómo es la sugestión. Me está entrando algo, ¿eh? Todo el mundo pasa algún día por toser durante toda la noche sin poder hacer nada. Fatal. Horrible, ¿eh? Se pasa muy mal. Y me horroriza pensar en que me va a volver a pasar en algún momento. Que te rechacen en una entrevista de trabajo. Probablemente. Que te rechace alguien que te gusta. A mí esto no me ha pasado. Pues te pasará. Pero... Me pasó, mentira, me pasó una vez. Sí. Un tío que me dijo que no porque tenía novia y a los 2 años vino a buscarme a decirme que había roto con ella. Entonces como que se anula. 100% tienes, Montipiro. Que haya gente por ahí que te odia. Total. Desgraciadamente ocurre. Sí. Que te agredan físicamente. Alguna hostieta, alguna colleja, te llevas, algo te llevas en esta vida. Que haya gente por ahí que piensa que eres estúpido. Ya no que te odia, que piensa que eres tonto. Sí. Existe, lo siento. Hay Sí. gente con la que no te entiendes y que no te entienden. Tener que renovar carnets. Odio tener que renovar carnets. Bueno, burocracia en general. Todos tenemos que hacer burocracia en general hasta que nos muramos. Que te inviten a una boda. Horrible. Todos hemos pasado por esto y tenemos que tomar la decisión de ir o decir que no vamos. Decepcionarte con la nueva película de tu director favorito. O el nuevo disco de tu grupo favorito. Por ejemplo, evidentemente, tiene sus versiones. Que te pique un insecto. A todos nos pica un insecto y a mí me pone de muy mala hostia. Perder a seres queridos. Desgraciadamente aquí no puedo hacer muchas bromas, pero todos vamos a pasar por esta movida. Cuidar de alguien estando fatal nosotros. Esto es jodido. Esto es difícil y hay que hacer Pero mucho fíjate que a equilibrismo mí me mental. viene bien. Ya, porque te distraes, sí. Porque me distrae. Ya. O sea, a Yo- mí cuidar a alguien... Yo cuando alguien está mal, si yo estoy mal, de repente es como que se me activa el rollo de... Tengo que cuidar a esta persona. Y entonces de repente me pongo un poco mejor. Yo creo que es la razón principal por la que la gente tiene hijos, en realidad. Totalmente. No podría estar más de acuerdo. Están hartos de estar mal y dicen, mira, vamos a cuidar de alguien y así nos distraemos. Sí. De hecho, yo lo pensaba. Yo creo que si tuviera hijos no estaría muchísimo mejor que si estoy ahora. Que como estoy Estarías ahora. igual de mal, pero no tendrías tiempo de pensarlo. Con lo Claro, cual estarías efectivamente. mejor. Estaría mejor. Ir a funerales de supuestos seres queridos. Coñazo que flipas, pero hay que ir. Bueno, si tienen Ferrero Rocher, yo voy. Madrugar. Desgraciadamente, todos sabemos lo que es esto. Trabajar. Desgraciadamente, todos sabemos lo que es esto. Bueno, algunos no. Estar en un atasco insoportable. Sentirse absolutamente perdide en la vida. Ujú. A todos nos pasa. Bueno, a mí me está pasando Te muchísimo. está pasando mucho, ¿sabes? de lo que Sí estoy soy. hablando? Que se te cuelgue el ordenador. Perder horas de trabajo porque se te ha colgado el Que este ordenador. cuelgue el ordenador es una cosa... A mí se me ha colgado hoy el móvil. El móvil. A las ojo. 8 de la mañana, que es Muy cuando voy a mal. subir al metro. Y más quiero ver el móvil, el negro. Muy, o sea, muy feo fuerte. por su parte, Muy la feo por verdad. su parte. Me parece muy mal. Ir a urgencias a comerte 4 horas de espera, con culpa además por abusar del servicio de urgencias. Porque ahora ya no puedes hacer una cosa sin la otra. Tú vas porque tienes que ir porque te encuentras Pero muy mal. ya nada es una urgencia. Nada es una A urgencia nada. solo puedes ir si Con te has el brazo muerto. A colgando que de un certifiquen tu muerte, prácticamente. Si no es un cadáver, Efectivamente. no sé qué vienes aquí. ¿Qué hace usted aquí? Hombre, Qué asco. Qué asco. Venir aquí. solo por una decapitación, hombre. Eso vaya al médico de cabecera. ¿Por qué más cosas pasamos? Pues que te atraquen. Bueno, a Bueno, mí no que me han te atracado. roben en general. A mí no me han atracado. ¿No te han atracado? Uy. Me han robado, pero no me han atracado. Han tenido la qué deferencia de diferencia- robarme qué sin difer- molestarme. Ah, sí, te han robado sin que tú te enteraras, Claro, me han ¿no? quitado la Vale, cartera vale. y cosas así, pero Vale, nadie vale. me ha interpelado para Ok, ello. Lo ok. han cogido y se han ido. Vale, vale. Que te multen, perder el móvil, que alguien a quien admiras se destape como acosador de chavalas del instituto, engancharse de la espalda,
Muy mal, esto es horrible. Recibir menos felicitaciones de cumpleaños de la que esperabas. Creo que todo llega un momento en nuestra vida donde esto ocurre. Sí. Yo, de hecho, vivo cada año con pánico a que pase esto. A que pase esto. Afortunadamente, este año tampoco me ha pasado. Yo lo he vivido, sí, y lo he vivido además muy fuerte, muy fuerte. En cuestión de un año para otro. Pero ¡buah! también tengo que... Es que tu cumpleaños está en muy mala fecha, tío. Es mala fecha, sí. Es que es el 8 de enero. El 8 de enero, Es sí, que, la claro, gente está pensando en otras es que cosas. no se puede. El 8 de enero es una fecha de mierda. Sí, pero bueno. Recomendación, no seáis unos cínicos de mierda y así la gente seguirá felicitando. Que se te caiga la comida al suelo y sobre todo cuando tengas mucha ilusión de comer. Sí, pocas cosas más horribles. Tener que cambiar de compañía de teléfono. Vivir varias crisis económicas. En general, diablo de la sociedad, en general. Esto lo tenemos que vivir. Quemarte al sol. Una vez en la vida, todo el mundo se tiene que quemar. Las noches de insomnio de verano. Horribles. Las noches de insomnio en general. Todo el mundo nos las tenemos que comer y es lo que hay. Perder a cualquier juego. Alguna vez vamos a perder, Monty Peiro, y eso que no nos apetece ni a ti ni a mí, porque soy consciente que tú eres muy competitiva y odias perder. No soporto perder. Pero a veces se pierde, desgraciadamente. Intentar hacer una gestión en cualquier página web de una institución pública. La clave PIN, la clave permanente, el certificado digital, su puta madre. Por favor, dime exactamente qué quieres y no me pidas una clave para eso que me estás pidiendo, por favor. Ya. Y por último, obviamente, morir. A mí me gustaría añadir algunas. ¿Qué? ¿Qué que se me añadirías? ocurran. Que te regateen en Wallapop. Vaya, hostia, eso es inevitable. Todo Eso el mundo es debe pasar por bastante ahí. horrible, tengo que decir. O el momento tenso en el que alguien te compra algo en Wallapop y hace como la comprobación de calidad. ¿Ah, sí? Como que comprueba que lo que le estás vendiendo tiene que hacer como que comprueba que es de Ah, calidad, vale, ¿no? vale, o que vale. se corresponde con la descripción. Y tú estás ahí como... Para demostrar que no le puedes timar, ¿no? Como O sea, esperando a que alguien juzgue tu producto, Ya. que tú no eres vendedor ni... O sea, como de repente Claro. te sientes como si fueras un vendedor. Que si y quieres, solo ¿quieres la gorra o no? Claro. ¿Quieres la gorra? Una vez vendí una gorra Sí. por 5 euros y un tío me dijo si me la podía devolver. Y también añadiría, si eres mujer, comerte un mansplaining a la semana. Ya, mínimo. eso es verdad. Si eres mujer, obviamente hay cosas que necesariamente... Igual puedes hacer una versión de cosas que las mujeres pasan sí o sí, Pues mira, simplemente sí. por el hecho de ser mujeres. Vale, pues me gusta. En fin, tenía una conclusión aquí. Si quieres te Sí, la claro, comento. claro. Tú pensarás, Monty Peiro, ¿por qué traigo todo esto? Pues por nada en especial. Me planteaba enumerar a continuación una lista alternativa de cosas buenas que sí o sí todos vamos a experimentar, pero me quedaba muy cursi y aunque todos reímos, amamos y somos amados en algún momento, las circunstancias concretas de las cosas buenas son muy variadas y menos universales. Porque si lo piensas, las cosas malas son como más universales, pero las cosas, tú puedes disfrutar por diferentes cosas. Puedes disfrutar por el olor a galletas o puedes por tal, pero Ya. Disfrutas porque amas, porque eres amado y poquitas cosas más. Lo demás ya es un poco a discreción de cada uno. En cambio, las cosas malas nos unen y son completamente reconocibles. Y creo que, aunque este programa siente un profundo rechazo por la naturaleza humana, todos nosotros merecemos un verdadero reconocimiento. La vida es una movida que flipas, Monty Peiro. Y te garantiza por contrato una cantidad de días malos difícil de sobrellevar si pensamos mucho en ello, como hoy mismo estamos haciendo. Pero no nos lo tomemos por ese lado. Aplaudámonos, pues somos fuertes, porque aguantamos lo indecible semanalmente por salir adelante y aún tener ganas de ir a tomar una cerveza. Y nos quedan muchas malas cosas por vivir y las experimentaremos y seguiremos adelante. Porque como diría David Bisbal, somos unos máquinas y no estamos tan mal. Pues sí, aplaudámonos, venga. Aplaudámonos, un aplauso, por favor. Bien. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡A la mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, buenas. Pues a ver, yo quería hacer una declamación por el tema de cuando se muere un famoso o una famosa y solo ponen fotos de cuando eran jóvenes.
no, o sea, es como que hay un borrado de la edad. Por ejemplo, Olivia Newton-John, que se murió con 70 y pico años, pues solo ponen fotos de gris, ¿sabes? Ya, bueno, aparte que yo entiendo que, claro, hicieron ahí como ese pelotazo y como que viene marcada su vida profesional por ello, pero coño, esta persona ha hecho 50 millones de cosas más. Entonces, y se ha muerto con 73 años, no pongáis fotos de cuando tenía 23. O sea, yo qué sé, no te digo que pongas una foto de la persona en su ataúd, pero joder, o sea, que no se borre la edad, que no se borre la vejez, es que si no, parece que solo existimos mientras no tenemos arrugas. Bueno, en fin, que veo que ocurre mucho, es que hace poco se murió otra actriz de Hollywood y más de lo mismo, ¿no? Y bueno, ya que estamos, yo creo que ya viene siendo hora de hacer un todo mal con público en directo. Bueno, la última exigencia aquí. Bueno, sí, el todo mal en directo se va a hacer fin de temporada. Ya vamos. Todo mal en directo. Vamos barajándolo. Lo vamos viendo. Vale. Pues sí, es verdad que sucede esto, que solo se ponen fotos de joven de la gente. Hay casos y casos, creo que el de Olivia Newton-John igual es más entendible porque sí que ella pegó el pelotazo en esa película y luego como que pasó más desapercibida. Ya, pero para da el igual, gran público, para pero el da gran igual público. porque también hay que ofrecer la imagen de su pelotazo. O sea, que Porque decir, es lo que la gente va a reconocer. hay que poner la foto del día antes, o sea, la última foto que se tenga de la persona. A mí me ha fascinado la idea De la foto del ataúd. Claro. Claro. Ya que das la información, va, que veamos que está muerto de verdad. La foto de muerta. La foto de muerta. Ahí. O sea, como tu última foto. Claro tu que sí. estado más actual. Efectivamente. A mí me atrae bastante la idea, he de decir. Y no tengo problema si quieren hacerlo conmigo para, no, a mí me da igual. para empezar. Pero sí, me gusta mucho la idea. No, totalmente de acuerdo. Hay veces que chirría muchísimo. O sea, que como muere gente que hasta hace 2 días estaba haciendo muchísimas cosas, como él bien dice, y de repente sacan fotos que tú no conoces porque sacan fotos de ellos jóvenes y eran de mucho anterior a que tú los conocieses. Y dices, uy, ¿esta persona quién es tan joven? Y dices, Claro. Era este. Y digo, no, tío. O sea, que sabemos quién es. No nos avergoncemos Totalmente, de las arrugas, coño. Pues ya estaría. Tengo que decir que otra semana más en la que no tenemos ningún Patreon nuevo. Muy mal. Me parece una falta de respeto Ya absoluta. Ya está, de aquí para abajo, Monty Peiro. Y esto se tiene que solucionar, ¿eh? No se va a Esto se solucionar. tiene que solucionar. Así que ir sacando la tarjetita de crédito esa, que nosotros la veamos. Patreon.com/todo mal. Aquí se financia. Se financia, porque yo no sé cómo os pensáis que vamos a financiar esto. Ya no te nos está digo. dando dinero ni el gobierno de Venezuela, Ni nadie. Ribó, ni nadie. Ni nadie. Así que, a ver ese dinero que lo veamos. ¿Con qué nos vamos a ir, Monty Peiro? Nos vamos a ir con un grupo que se llama Montana Stomp, que canta una mujer que se llama Susana Colt, que tiene una voz increíble y bueno, pues este tema que se llama Mister pertenece a su primer disco. Ellos son un grupo que están a caballo entre Zaragoza y Elche y hacen un rock and roll furioso que me vuelve loca. Muy bien. Y pues con esta maravillosa voz y este grupo nos despedimos. Ideal. Y la semana que viene, Más y o peor. Thrown up, getting close to sharp.
The only way she spreads the legs is swallowed